En medio de unas audiencias en el Senado de Estados Unidos esta semana, centradas en el tema de Venezuela, el senador Bernie Moreno, senador del estado de Ohio, pero con ascendencia colombiana, llamó la atención, puso las alertas, digamos, sobre la presencia del grupo terrorista Hezbollah en América Latina, un tema muy preocupante. Y para entender más sobre esto, me acompaña Haniel Melamed, profesor de la Universidad del Norte en temas de Medio Oriente y terrorismo y además con un doctorado en seguridad internacional. Haniel, bienvenido a Para Entender el Mundo. Muchas gracias, muy amable por la invitación. Gracias, Haniel. Yo creo que hay que empezar por el principio. Este es un tema que yo creo es bastante preocupante, pero hay que entender bien qué es ese grupo Hezbollah, terrorista para la mayoría del mundo, pero para otros no. Tiene un brazo político que ha ido ganando terreno, sobre todo en el Líbano y en el Medio Oriente. ¿Qué es exactamente Hezbollah? ¿Cuál es su vinculación? Y acá puede ser un tema clave con Irán. Bueno, lo primero y lo más importante es empezar por establecer que Hezbollah nace a principios de la década del 80 en el Líbano, en medio de una guerra civil muy dolorosa, muy cruenta, que se materializó en este país y que tuvo unas amplias implicaciones regionales, y que nace en ese momento acompañado del apoyo político, económico y militar de la República Islámica de Irán. Entonces nace como un grupo armado, como una guerrilla, como una milicia en la década del 80, pero desde ese entonces hasta ahora ha experimentado un proceso de transformación que la convierte no solamente en un grupo armado, es mucho más que eso, que es como una especie de amenaza híbrida, un personaje con varias personalidades, si me le podemos, digamos, permitir ese señalamiento. Entonces tiene, por un lado, una connotación de grupo armado, de milicia, creada fundamentalmente para combatir los intereses de Israel y de los Estados Unidos en el Líbano inicialmente, pero luego con una proyección regional mucho más grande. Adicionalmente, también tiene como otra personalidad y es la de un grupo o de una organización vinculada con economías ilícitas y crimen transnacional, especialmente narcotráfico, pero no solamente narcotráfico, también lavado de activos, también contrabando, también tráfico de armas. Así que está muy metida en todas estas dinámicas de economías ilícitas que vemos, por supuesto, en la frontera. Adicionalmente tiene otro papel y es el de organización terrorista vinculada con la comisión de atentados muy significativos a nivel global, pero quizás dos de los elementos más referentes en América Latina son los atentados en Argentina a principios de la década del 90 contra la AMIA, la Asociación Mutual Israelí en Argentina, y contra la Embajada de Israel en Buenos Aires, pero también ha sido vinculada, por ejemplo, el atentado contra una aerolínea chiricanas en Panamá también a principios de los 90. Así que también tiene este rol de grupo terrorista. Realmente una historia larga de presencia, por ejemplo, en el gabinete, en la política libanesa. Así que es un grupo que tiene, digamos, muchas aristas. Nace inicialmente en el Líbano en medio de una guerra civil para combatir a Israel y a los Estados Unidos, nace apoyada por Irán, pero Eso es no se queda allí, importante. claramente evoluciona y amplía su margen de operatividad. Yo creo que hay que hablar un poquito, Daniel, esa parte que decías ahorita al final, nace apoyado por Irán, porque es interesante entender que Irán, decimos, está muy debilitado en este momento después del ataque de Estados Unidos, pero ha tenido una presencia también en América Latina relevante. En Venezuela se remonta no solo al chavismo, por el tema del petróleo, desde los años 50, 60 y 70 ya tenían una relación interesante entre los dos. ¿Cuál es esa relación y por qué nos debe preocupar o no? Yo pienso en lo personal que es preocupante la relación entre Hezbollah, lo que se llama, y acá te voy a hacer una pregunta, el eje de la resistencia e Irán. Así es un buen punto de partida.
Mire, Irán era hasta 1979 un gran aliado de los Estados Unidos en la región y eso cambia con la revolución islámica que ocurre en ese año y se convierte en todo lo contrario, un gran antagonista de la región para los Estados Unidos y sus aliados, al punto que la dirigencia política, religiosa y militar se refiere a los Estados Unidos como el gran Satán. Eh, Entender esto es un buen punto de partida porque nos permite también familiarizarnos con una realidad y es que durante muchos años Irán se preparó militarmente para contrarrestar una serie de amenazas, pero esa preparación hizo a sabiendas de que no tenía las mismas capacidades para enfrentar de tú a los Estados Unidos en una guerra abierta y convencional si llegara a presentarse, y también a sabiendas de que era mucho más débil que varios de los aliados regionales de los Estados Unidos en Medio Oriente, como Arabia Saudita o Israel. Así que eso lo llevó a adoptar una estrategia de proyección de capacidades a través de la creación de grupos proxies. Grupos proxies pueden ser entendidos como actores delegados, actores títeres, que de alguna manera le permitían proyectar capacidades de manera ofensiva si lo necesitaba y también de manera defensiva en caso de requerirlo. Y aquí Hezbollah es el ejemplo fundamental. Aquí me preocupa que de pronto veamos algunos países que digan, no, no es un grupo terrorista, sino es un aliado de nuestro aliado y país amigo que es Irán y por lo tanto lo vamos a recibir, vamos a trabajar con ellos y como bien decías antes, estamos hablando de un grupo terrorista. Eso, esa preocupación, yo creo que yo tengo de que hay quienes lo ven como un aliado, un parte más de mi amigo Irán, nos lleva a hablar de América Latina. Ya hablaste de lo que pasó en Argentina a principios de los 90, estos atentados terroristas, pero ¿cuál es la importancia o qué hay, qué se sabe de esa presencia de este grupo en América Latina, en narcotráfico, terrorismo? ¿Qué está pasando? Antes de hablar de Venezuela, hablemos tal vez de Paraguay y esa triple frontera. Sí, digamos, la penetración de Hezbollah en América Latina tiene un episodio muy importante en lo que se conoce como esa triple frontera, esa área remota y de poca presencia institucional entre países como Paraguay, Argentina y Brasil. Y de allí precisamente sale este macabro atentado que se materializa en la década de los 90 contra la AMIA y contra la Embajada de Israel en Buenos Aires. Pero no se queda allí la presencia de Hezbollah y empieza un proyecto de expansión mucho más grande que nos vincula, por supuesto, en el Caribe con Colombia y con Venezuela. Y fundamentalmente tiene con dos elementos claves. Uno, el narcotráfico como economía ilícita transnacional y, digamos, moneda de cambio en el mundo de las organizaciones criminales transnacionales. Y dos, la presencia de un gobierno simpatizante y promotor de su ideología, como fue el caso de Venezuela, especialmente con la llegada del chavismo. Es cierto que ya Irán tenía relaciones con Venezuela desde antes de Chávez, son miembros fundadores de la OPEP, pero la llegada del chavismo significó un punto de quiebre dramático en la medida en que permitió tener un anclaje en un aliado territorialmente muy importante, con un gran nivel en América Latina, y eso sirvió para, por un lado, y proyectar la presencia diplomática de Irán a nivel regional, y por el otro, para consolidar unas estructuras de financiamiento de economías ilícitas en esa zona fronteriza entre Colombia y Venezuela. La presencia de Hezbollah, digamos, en esta área no busca control territorial, no busca disputarle al Estado los monopolios tradicionales de la fuerza o del control de armas o de la tributación, busca generar redes de financiamiento a través de todas estas economías ilícitas que luego van a terminar distribuidas en los canales, por supuesto, de apoyo global que tiene esta organización y que, como lo dije, tiene un sinnúmero de aplicaciones desde ámbitos políticos hasta la materialización de atentados terroristas, el financiamiento del despliegue operativo de grandes contingentes de personal armado, por ejemplo en Siria o en el sur del Líbano en contra de Israel, o la comisión de atentados inclusive en Europa. Es decir, estamos
con recursos, por decirlo de alguna manera, de América Latina, financiando las operaciones de este grupo terrorista que es tan grande y tan importante en el Medio Oriente, precisamente en esa región, a través, además, un financiamiento a través de todo lo que es ilícito en nuestra propia región. Eso hace que nos ponga en la mira, de alguna manera, este grupo Hezbollah. Y si bien, yo insisto, hay unos que dicen que está muy disminuido, recordemos lo que pasó con los Vipers en el sur del Líbano, a todos sus dirigentes, está disminuido Irán, pero sigue siendo un grupo que resurge de las cenizas y lo ha hecho más de una vez, que se alimenta de un gran resentimiento. Y como digo, está poniendo ahora la lupa en nuestra región, porque al declararlo Estados Unidos, bien decías que nació como un grupo en contra de Estados Unidos, un grupo terrorista de los más peligrosos para ellos, y ver que tiene operaciones en nuestra región, y ahora sí volvamos a nuestra frontera, Colombia-Venezuela, nos pone en la lupa de un modo perverso, diría yo, frente a Estados Unidos. Sí, la situación es compleja. Hay que entender que si bien Hezbollah nace con el apoyo de Irán, que es un país extremadamente fuerte desde el punto de vista energético y que algunos informes inclusive habían tasado en un aporte anual de alrededor de 1.200 millones de dólares desde Irán hacia Hezbollah, pues esta plata no alcanza para el nivel de expansión a nivel global que tiene esta estructura y buscan medios de financiamiento alternos y no solamente dependiendo de lo que venga de Irán. También están obligados a buscar otros medios de financiamiento y esos medios de financiamiento incluyen también la vinculación con economías ilícitas como el narcotráfico. Colombia es, desde hace décadas, tenemos ese deshonroso primer lugar, el primer exportador de clorhidrato de cocaína hacia los mercados internacionales y es una realidad que se ha, digamos, incrementado en los últimos años. En un reciente informe de la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Crimen manifestó que el país para el 2024 había llegado a superar las 250.000 hectáreas cultivadas de hoja de coca y había superado un estimado de 2.700 toneladas métricas de producción potencial de clorhidrato de cocaína. Eso para el 2014. Es muy probable que, perdón, para el 2024, es muy probable que el informe de las Naciones Unidas que hable del 2025 o que lo registre y lo evalúe, muy probablemente va a mostrar que quizás ya superamos las 300.000 hectáreas cultivadas de hoja de coca. Y ese nivel de potencial de exportar cocaína hacia los mercados internacionales, por supuesto, atrae a todas estas economías ilícitas. Y con el caso de Hezbollah, el vínculo a través de las 2.200 kilómetros de frontera, de muy porosa frontera entre Colombia y Venezuela, con poca presencia institucional, además con unas dinámicas de economías ilícitas bastante arraigadas, digamos, es un elemento muy atractivo porque permite vincularse a muy bajo costo, por decirlo de alguna manera, a ese mercado que proporciona, que abastece la cocaína que se consume en más o menos el 70-80% del mercado internacional. Eso explica la presencia de esta organización y, por supuesto, el incremento de sus capacidades y el aumento, digamos, de ese riesgo potencial asociado a la presencia de Hezbollah en esta zona fronteriza es algo que ha sido ampliamente documentado desde hace años. Estas declaraciones del senador Moreno recientemente ilustran una preocupación que viene cocinándose a fuego lento a lo largo de las últimas décadas. Hay informes de inteligencia, hay la propia captura del mafioso venezolano Walid Maklet en el 2010 en Cúcuta y sus propias, digamos, afirmaciones que hablan y reiteran de la presencia de ese vínculo de drogas, armas, Hezbollah, grupos armados organizados en Colombia como la FARC, en esta cadena de colaboración entre estructuras criminales. Hay, por supuesto, también declaraciones de Pollo Carvajal, muy famoso personaje de inteligencia al interior del régimen venezolano, que también reitera este vínculo y que lo documenta frente a autoridades norteamericanas. Recientemente también la captura de varias personas colombianas con presuntos vínculos con esta organización y que han sido aprendidas por las autoridades.
la designación del gobierno colombiano del presidente Iván Duque como Hezbollah, como una organización terrorista. Pues esto viene desde hace rato, esto no es algo reciente. Lo realmente interesante de este asunto gira precisamente en el movimiento de capacidades del gobierno de los Estados Unidos alrededor del Caribe, en lo que parece ser una nueva estrategia de contención y de presión al régimen venezolano, y por supuesto el potencial riesgo que eso eventualmente representa para una escalada, digamos, desde el punto de vista operacional en la región y obviamente en el ámbito de los países que conforman esa comunidad andina de naciones. Pero el asunto no es Además, nuevo, viene desde hace algún tiempo y por supuesto es de la mayor relevancia. y yo creo que además de financiarse todo lo que has dicho que se llevan, todo este tema de las drogas, que para ellos es sobre todo un recurso económico, yo creo que también dejan algo acá y es un entrenamiento, una lucha distinta, una manera de entender el mundo distinta, de usar armas distintas, sobre todo con ese apoyo guerrerista, digámoslo, de Irán por detrás. Te hago, ya casi para terminar, una pregunta que he tenido en la cabeza por muchísimos años. A ver, Janiel, si tú me sacas de esta duda que yo tengo. Y es que desde hace décadas empezaron y reanudaron, cuando llegó el régimen de Hugo Chávez, reanudaron vuelos entre Caracas y Teherán directos. Y yo me sentaba y me preguntaba, a ver, ricos los iraníes que vengan a pasar un rato en el trópico, la playa, a tomar el sol, pero bueno, tienen las burcas, a lo mejor no es tan cómodo, pero ¿qué llevan de Venezuela a Irán? Porque droga allá pues es pena de muerte, es pena capital, todo el tema del narcotráfico, llevan recursos, pero en todos los aviones, yo siempre me he preguntado, cuesta muchísimo mover un avión entre Teherán y Caracas. ¿Qué va y viene en esos aviones, Janiel? ¿Me puedes tú sacar de esa duda? Sí, pero es muy difícil, digamos, desarrollar una labor de inspección de la carga de esos aviones cuando los que determinan, digamos, su contenido son las autoridades venezolanas, que son las que despachan, y las autoridades iraníes, que son las que reciben, porque son vuelos directos, no hacen escala. Pero lo que algunos informes de inteligencia y analistas de seguridad han planteado como una hipótesis es el envío, por supuesto, de armas. Y de recursos minerales y, digamos, recursos naturales requeridos que en su momento eran indispensables para el programa nuclear iraní, el enriquecimiento, el uranio, todos estos materiales que de alguna manera América Latina es muy rico para extraer de algunas zonas, especialmente en Bolivia, por supuesto, Venezuela, la parte del Orinoco, y que eran enviados a Irán para que allá experimentaran o adelantaran el debido proceso de enriquecimiento de algunos de estos materiales en clave a su programa nuclear iraní. Y esto tampoco es nuevo, esto viene desde hace muchísimos años atrás. Entonces, no solamente vale la pena también poner la lupa sobre eso, yo creo que es interesante también pues, retomar algo que tú habías planteado anteriormente y es que se llevan, bueno, se llevan todo el tema de recursos, de pronto el tema de drogas para ¿sabes? La compran aquí a bajo precio y la distribuyen en Europa, en Asia, en África, en América, en Norteamérica, en países donde el valor de la droga, por supuesto, se incrementa y es un tremendo negocio para ellos, pero adicionalmente vale la pena preguntarse qué dejan acá. Y hay algo interesante y es dejan un conocimiento de tácticas de guerra convencionales y no convencionales que ya empezamos a ver eran empleados por grupos armados organizados aquí en Colombia. Te pongo un ejemplo muy puntual, el uso de los drones. El ejército colombiano, las Fuerzas Armadas colombianas ya han pagado con vidas el uso de drones como elementos de guerra no convencional. Y ese, digamos, intercambio de conocimientos también, que puede ser perfectamente pactado a través de un pago con drogas, ya ha dejado víctimas fatales en nuestras Fuerzas Armadas y se analiza que precisamente viene de este conocimiento importado por parte de Hezbollah a partir de la experiencia de lucha que tiene en el sur del Líbano en contra del Estado de Israel. El Estado de Israel ha sido muy efectivo para neutralizar drones y vehículos armados no tripulados, digamos, de gran calado, especialmente algunos que vienen de Yemen, de propio Líbano o de Irak,
tiene un margen de interceptación superior al 87%, 90% en algunos casos, pero ha tenido más dificultades para interceptar estos drones que son de menor calado, por decirlo de alguna manera, mucho más caseros, ¿no? Y que Y que no los vuelan a ven, menor claro, altura, y claro, que que no vuelan a los ven menor en sus altura. radares. Exactamente. O Bueno, que si los ven, a lo mejor sí los detectan, pero como son tan pequeños, pueden emplear un tipo de estrategia de ataque de enjambres y es mucho más difícil, ¿sabes?, neutralizarlo en tantas, digamos, por esas cantidades. Entonces, ese traslado de capacidades, de know-how, de entrenamiento, ya lo empezamos a ver acá y pues representa sin duda una circunstancia de preocupación muy importante en la medida en que claramente avanzamos hacia un escenario de guerra no convencional, sino una guerra de quinta generación, caracterizada por unas áreas grises y difusas, donde el uso de estrategias no convencionales está planteando un serio desafío para las capacidades de nuestras fuerzas de seguridad y de orden. y eso lo vemos no solo en la frontera, en Israel, en el Medio Oriente, en Ucrania, con los drones, sobre todo también iraníes, que están Así es. también ahí detrás, y algunos de Corea del Norte. Daniel, ha sido un gusto tenerte aquí explicándonos y explicándonos para entender el mundo cuál es la importancia y, como decía yo antes, las alarmas que despierta tener a Hezbollah en nuestras fronteras peleando al lado de Colombia. Muchas gracias, Daniel. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y siempre es un gusto acompañarles.